Hoy vamos a hablar de neurociencia con José Sánchez, al que conozco desde hace ya bastantes años. Hola José, ¿qué tal estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien. estás viviendo por allí, por Madrid, la pandemia? Bueno, pues como todo, siempre con toda la tranquilidad posible, ¿no? Haciendo caso de la sensatez y esperando que mejoren las cosas y con calma y tranquilidad. Simplemente eso. Sí, lo de la sensatez, que es como una palabra que suena muy bien, pero que quizás todos entendamos de una forma un poco subjetiva. Sin duda. Así que aquí también tenemos, la verdad, en este maravilloso territorio que es la Sarquía y Nerja, tenemos un clima dulce y lúdico, en el que quizás a algunos les cuesta más, pues eso, llevar la mascarilla y todo esto, ¿no? Pero se están cumpliendo dentro de lo que cabe, porque ya sabes, bastante bien las normas, y de hecho es como hay una responsabilidad ciudadana y un deseo de comunidad. Somos un sitio pequeñito, ¿no? Nerja es pequeñito, pues en general todos apoyan por el bien de la comunidad, y los que tienen otras ideas, pues la verdad que se les respeta también, ¿no? Así que es una buena convivencia. Ujú. No hay esa necesidad de presencia o, en principio y por ahora, que nunca sabemos, porque ya sabes, se acercan tiempos compulsos, de medios eso, policiales o de este tipo. No es necesario. Las personas aceptan la situación. Quería preguntarte, porque tú hoy te dedicas a la neurociencia, pero cuando tú y yo nos conocimos, recuerdo bien si habías estudiado ingeniería industrial o algo Sí, así. sí, señor. Ingeniería industrial. Pero sin embargo, tú seguías tu vocación, eras muy joven, y recuerdo que fuiste, vamos, uno de los primeros profesores de Tai Chi en Madrid, quizás de Sí, los la verdad primeros. que a mí me gustaban siempre las artes marciales y el aspecto meditativo de las mismas. Y entonces, bueno, pues a la par que siempre me ha gustado la ciencia y he seguido estudiándola hasta que acabé en el cerebro, que es lo que realmente creo que donde puedo integrar más visiones y donde más a gusto me encuentro. Pero esa parte de las artes marciales o la meditación siempre me ha interesado. Entonces, bueno, pues desde siempre han estado esas dos vías y en el cerebro se pueden integrar, explicar mejor. Y sí, sí, fui uno de los pioneros en la enseñanza de Tai Chi, de Qigong, estas cosas en España. ¿Sí? Sí, Enseñé durante 25 años, hasta el año 2012, que ya decidí que lo dejaba para mí y no me apetecía enseñarlo más. yo recuerdo que empezaste este campo de actividad al que estabas muy entregado y eras un profesor extraordinario, así que una pena que te hayamos perdido en este sentido, ¿no? Y que luego creaste tu propia escuela, Ajá. en la que llegaste a tener, me acuerdo, que como un volumen de alumnos inmenso, ¿no? Y también, como hace poco hablando me decías que habías dejado ya tus cinturones negros, ¿no? Tus cinturones. Fíjate cuántas personas se dedican años y años para ese gran logro, ¿no? Y sin embargo tú llega un momento que dices, renuncio. Pero también has hecho otras búsquedas. ¿Qué es lo que te ha impulsado a buscar? Bueno, pues yo creo que las personas tenemos lógicamente un instinto de curiosidad muy alto, que a veces lo apagamos con determinados extintores, por así decirlo. A veces pueden ser extintores de la sociedad, pues, de cierto conocimiento, de cierta educación, y hay otras personas que no queremos apagarlo con extintores. Entonces vamos, bueno, pues viendo en qué lugar de esa búsqueda pues nos sentimos más afines u obtenemos no tanto respuestas, sino mejores preguntas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, las artes marciales, lo que comentabas, pues llegado a un nivel, lo que tú sentías haciéndolas, lo podías sentir sin hacerlas.
y digamos que la herramienta ha servido, pero ya no tienes que cargar con la herramienta. Entonces, en ese claro. momento no es que lo abandones, sino que ya está integrado, ¿no? Entonces, en el aspecto interno parece un abandono, pero en el aspecto interno, o sea, en el aspecto externo, en el aspecto interno sigues ahí, ¿no? Y bueno, pues en ese camino, que es como el de cualquier otra persona, tampoco tiene más, más mérito, a mí siempre me ha interesado lugares donde yo pueda hacerme preguntas, encontrar unos pilares y que los pilares no sean solo mi experiencia. A mí me parece que la experiencia humana es muy importante, pero que hace falta que la experiencia también sea consensuada, ¿no? Y en ese sentido la ciencia, aunque a veces es criticada, me parece un lugar muy sólido, muy humano, además muy compasivo y muy en la mejora continua, que es algo que yo me identifico. Y también muy en lo transnacional, ¿no? Los científicos colaboran entre sí, más allá de nombres, de razas, de credos, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, en ciencia, el aspecto personal de yo, al menos en los escritos, no aparece. Tú que expones una investigación y unos resultados, pero no hay hueco en ese escrito para decir yo lo he hecho y yo he sentido, ¿no? Entonces, yo creo que en mi trayectoria pues, he intentado y sigo intentando pues, unir esas dos visiones, ¿no? Una de introspección y experiencia junto con una científica. ¿No Y será por eso... que el aspecto así más íntimo, espiritual, pues no es tan quizás necesario, o sea, está dentro ya, como bien expresas, y en el estudio o en el objetivo no es tan necesario que lo busques, ya como dices, lo externo, sino como ya lo tienes, pues simplemente ya vas al hecho objetivo porque la otra parte ya está integrada. Puede ser, bueno, la idea es que para mí cuando estás trabajando o cuando buscas algo o sientes determinadas experiencias, las tienes que validar, porque si no pueden confundirse con creencias. Y una manera muy buena de validar es crear protocolos donde se demuestren cosas, ¿no? Yo puedo creer o experimentar que las vacas vuelan, pero cuando lo quiero mostrar a otro y compartir, esa es mi experiencia, vale. Cuando lo quiero compartir y demostrar a otro, pues necesito un protocolo, un formato, y ahí la ciencia nos ayuda. Y en el caso de la mente o de los humanos, el cerebro es precisamente un buen lugar de integración, porque toda experiencia humana, desde la más patológica a la más mundana, a la más espiritual, necesita de un cerebro, curiosamente. Cualquiera puede tener no sé, un sueño lúcido, por ejemplo, con una pierna rota, con un hígado que esté casi destrozado, con un corazón trasplantado, pero no puedes tener una experiencia ni mundana, ni patológica, ni espiritual, ni trascendental sin un cerebro. Entonces, vaya, es un lugar interesante donde podemos analizar las diferencias individuales de los cerebros, cómo funcionan, cómo están conectados, ¿no? E incluso acercar disciplinas que tradicionalmente, por ciertas historias de siglos, se ven como separadas, ¿no? El espíritu o lo mental con la carne o lo material. Y esa pelea, desgraciadamente, que es una pelea absurda, porque no hay dos, sino uno, resulta que el cerebro nos ayuda a entender, ¿no? Pues la base biológica y material, tengo aquí uno, la base biológica material y la base mental que subyace de esta estructura, ¿no? Entonces eso es a lo que me dedico. Sí, Dentro y fuera, pero viéndolo como uno. te quería hacer alguna pregunta sobre esto. Por ejemplo, casos que tienen como un daño cerebral, es más difícil experimentar lo espiritual. Es pregunta, pero al tiempo, por ejemplo, ¿cómo se puede justificar desde esto? Por ejemplo, Michael Berg, una persona de gran elevación espiritual que ya ha fallecido y vivía con un solo hemisferio del cerebro. Y con ese solo hemisferio realizaba todas las funciones salidas y por haber, y muy inteligente y capaz. O cómo se pueden explicar personas que tienen eso, algún tipo de daño cerebral, pero sin embargo sí tienen experiencias de carácter espiritual. Muy fácil, o relativamente fácil. Mira, ya que tengo aquí mi amigo, lo mostramos. Si tuviéramos
por ejemplo, un ictus, ¿vale? Sí. En el hemisferio izquierdo aquí, ¿vale? Como el famoso caso de Jill Bolte, no sé si lo conocerás. Entonces hay una predominancia en ese momento del hemisferio derecho, la persona siente una especie de fusión con el cosmos, ¿vale? De hecho, las personas que sufren un ictus en el hemisferio izquierdo y después más o menos se recuperan, suelen decir las familias que han mejorado su carácter, porque están como más tranquilos o más presentes. Hay drogas, sustancias, trabajos o inducciones que llevan a una hipofrontalidad momentánea. Cuando yo no tengo muy activado el frontal, precisamente puede aparecer una sensación meditativa mayor. Hay fármacos, estimulación magnética, sustancias, ejercicios que pueden favorecer experiencias visuales aquí atrás. Hay inducciones magnéticas en la unión temporoparietal que a la persona le provoca una sensación de salir del cuerpo o de viaje astral. Perdón, José, que aquí Sí. los que te vamos a seguir y a escuchar no somos expertos como tú. ¿Nos puedes decir temporoparietal? Vale, imagínate. Vale. Como decir hemisferio Frontal, derecho o lo que sea así. Frontal, parietal, occipital, ¿vale? Y luego temporal a los lados. En resumen, depende de dónde esté localizada la lesión, sí, o la desactivación temporal, ¿vale? O la desconexión con otras áreas del cerebro, se van a manifestar una serie de experiencias, sensaciones o capacidades, ¿no? Es decir, igual que, por ejemplo, un Alzheimer, ¿no? Donde hay una degeneración de los lóbulos temporales y también de otras áreas. La espiritualidad de esa persona se reduce en todas las enfermedades neurodegenerativas. Sin embargo, en las enfermedades que cursan con un exceso de actividad tipo epilepsia, es muy común que, de hecho, la epilepsia siempre se ha llamado la enfermedad divina o la enfermedad demoníaca, según se mire, ¿no? ¿Por qué? Pues porque una hiperactividad en algún lugar del cerebro producía una experiencia musical o artística o creativa o espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Y puede haber casos como el que tú me citas, donde incluso puede haber una gran región que esté dañada, ¿no? Y el cerebro, también hay que saber cuándo eso ocurrió para saber si el resto del cerebro se pudo adaptar. El caso es que con estos ejemplos que cuento, lo que vemos es que algo que puede parecer muy, muy lejano a la carne o al cuerpo, ¿de acuerdo? Resulta que tiene una relación muy específica con un órgano, que es nuestro cerebro. Entonces, tanto la experiencia patológica como la mundana, como la espiritual, se ven o se pueden observar desde este órgano. Por lo tanto, es un lugar de integración, es un lugar de unión de disciplinas en vez de un lugar de crítica de unas a otras. O es un lugar donde desaparece esa sensación de superioridad de los materialistas que dicen que es una locura la espiritualidad y que es de gente loca y rara, pero también la superioridad moral de los que les gusta la espiritualidad y dicen que la materia no importa, que el reino de no sé qué, Este es un lugar donde se ve que las dos cosas son una, ¿eh? Por lo tanto, todas esas tendencias de separación o de superioridad de un lado sobre otro, cuando se estudia el cerebro, se desvanece bastante, ¿eh? Y por eso es tan interesante, ¿no? De hecho, hay muchos casos que puede haber una lesión casual, ¿vale? Y deriva en una experiencia mundana, patológica o incluso espiritual, sin mérito alguno. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿vale? Sin mérito alguno, sin que la persona llevara 30 años haciendo prácticas, depende de donde ocurriera una lesión o incluso un ictus, etcétera, etcétera, la afectación va a ser una u otra. Hay, por ejemplo, imagínate aquí en el frontal izquierdo, hacia el lado, cuando la persona tiene un tumor aquí, en el área del lenguaje, los cirujanos, los neurocirujanos, el habla, ¿no? El habla antiguamente, ¿qué era? No era una función biológica de la carne, era una función de Dios, era una función divina, ¿no? Nos separaba de los animales. Hombre, ahora ya 2000 años después no decimos que el habla pertenece a la espiritualidad, sino que sabemos que es algo médico, por así decirlo, psicológico. Bueno, pues la zona motora del habla, que está aquí en lo que se llama el área de Broca, ¿vale? Cuando hay un tumor aquí, el cirujano,
con una bobina magnética, desactiva este área. Y si yo voy a decir ahora matemáticas, si me empiezan aquí a activar con la bobina, voy a decir matemáticas, me va a costar mucho. Y a las 3 semanas, mi área del lenguaje se ha movido un poquito. En eso que hablabas tú de la plasticidad de ese caso. 3 semanas después me pueden extirpar el tumor aquí, en esta zonita azul, por ejemplo, porque he movido el lenguaje y al extirpar el tumor no me van a dañar mi capacidad del habla. ¿Me entiendes? Entiendo. Fíjate qué cosa más maravillosa, de unir cerebro, en ese caso cirugía, en ese caso oncología, y una capacidad humana muy particular que es el habla, que no tienen, o el lenguaje elaborado que no tienen el resto de animales, y que hace 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000 años se decía que era una facultad que Dios, que estaba afuera, nos daba, ¿vale? Pues este es un ejemplo, para no contaros 1000 de ellos, donde espíritu y materia en el fondo son uno, o mejor dicho, cuerpo-mente o cerebro-mente son uno. Una pregunta así un poco... ¿tú qué opinas sobre tanto hablar del ego, ¿no? ¿Puede ser que cuando hablamos del ego estamos hablando de nuestro cerebro? Hemos creado como una entidad que se llama ego y en realidad se trata de algo totalmente hecho carne, el cerebro. Claro, ego es un término muy freudiano. En neurociencia no se utiliza más bien el yo o el self. ¿Eh? Y lo vemos, si vuelvo a sacar aquí el cerebro, ¿vale? En estas zonas mediales, mediales de los dos hemisferios, ¿no? Algunas zonas frontales y otras zonas un poco más arriba, parietales, nosotros vemos que cuando la persona habla y piensa sobre sí misma y sobre los demás, porque las personas solemos pensar sobre nosotros mismos y sobre los demás, se activa el self, o mejor dicho, el yo. ¿De acuerdo? Cuando vemos experiencias de meditación o de prácticas, lo que encontramos es que esas áreas que os he dicho, aquí frontal y aquí lo que se llama cingulado posterior, ¿no?, están desactivadas. Esa constelación de estrellas, por así decirlo, que une una región con otra y que llamamos el self o el yo, cuando hacemos meditación pierden conexión o pierden actividad. Y entonces, al no hablarme sobre mí mismo y sobre los demás, entro en una sensación de mí mismo mucho más abierta, mucho más expansiva, donde siento que no hay un yo, hay atención pura, hay consciencia pura. Dependiendo de la creencia o cultura de cada uno, llamará a esa experiencia con un nombre particular, ¿vale? Pero evidentemente ese yo o ese ego, porque ya te digo, no solemos utilizar ese término, está vinculado con una conectividad cerebral entre áreas muy modernas, ¿de acuerdo? En la evolución. De hecho, el yo en la evolución del niño no aparece al nacer, sino que se va formando a los 2 años, etcétera, etcétera, y va madurando en la medida que el niño se va haciendo individuo y autónomo. Por lo tanto, no es algo que per se sea algo malo, ¿de acuerdo? Entonces, lo activo mucho más en tanto yo puedo hablar sobre mí mismo y sobre los demás de forma abstracta, con planificación y con recuerdo, pero lo puedo desactivar con determinadas prácticas. Entonces no es ni bueno ni malo. El ego, hay que quitar el ego, hay que matar al ego. No, el ego es muy bueno. Bueno, el ego es más bien un término freudiano. El yo está aquí en el cerebro, o sus correlatos, por así decirlo, ¿no? Cuando esos correlatos o cuando esa comunicación entre esas áreas es más débil, esa red por defecto que se llama, la persona entra en una experiencia no habitual, ¿no?, que podemos llamar meditativa, que otros llamarán espiritual y que otros llamarán una experiencia de conciencia, otros llamarán una experiencia de fusión, ¿no? Lo ideal probablemente sea poderse mover entre esas dos funciones, ¿no? Puede que haya
que haya situaciones en las que sea interesante pensar sobre mí mismo y sobre los demás. Y puede que haya situaciones como ir andando por la calle o estar tranquilo o jugar a un deporte o practicar arte o tocar un instrumento o pasear por la playa donde sea irrelevante el diálogo conmigo mismo y el recuerdo o proyección de los demás. Pero esto está aquí, o por lo menos está relacionado con esto. Es muy interesante porque esa es como aprende, cuando aprende el cerebro a, a tener esa identificación, a crear ese yo. ¿Cuándo comienza a aprender esto? Pues Porque mira, cuando somos... entonces la Sí, identificación es un aprendizaje. claro, cuando somos niños están más maduras las áreas que vienen desde más abajo y desde más dentro, por así decirlo, ¿no? Y la maduración es además de atrás hacia adelante. Entonces las zonas frontales, que son las que más nos diferencia de otros primates, ¿de acuerdo? Son las últimas que maduran. De hecho, este área que se llama el prefrontal, pues se dice actualmente que madura a los 21 años. Yo creo que incluso más tarde, ¿vale? Es decir, por eso en la adolescencia, que este área no está tan madura, el control de los impulsos o de los instintos es tan complicado, ¿no? Entonces el niño va madurando su cerebro visual primero, lo madura a los 2 años, ya lo tiene maduro, ¿de acuerdo? Su cerebro táctil, las vías sensoriales, empieza a conectar esas vías sensoriales unas con otras, después lo conecta con el lenguaje y poquito a poco aparece una autonomía abstracta que es buena porque le permite pensar sobre sí mismo para un futuro y para un pasado. Si no pudiera hacer eso, estaría en un eterno presente, pero con una incapacidad para guardar grano para el año que viene. ¿De acuerdo? Entonces, en el fondo, la meditación es una pequeña regresión hacia atrás, pero mucho más consciente, ¿no? Donde nosotros solo utilizaremos esa capacidad cuando realmente sea práctica. Claro, pensar todo el rato qué me va a ocurrir en 2027 es disfuncional. Pero pensar que a las 2:15 he quedado con alguien y son la 1:30, me lo invento, no es tan disfuncional. Pensar que si llego tarde alguien se va a enfadar conmigo y me va a dejar de hablar toda la vida puede ser un poco disfuncional, ¿no? Pero conocer que a las 9 de la noche quiero ver, no sé, mi programa favorito, pues no le veo cuál es el problema. Y sin embargo es una acción del yo, ¿no? Una acción mía en relación a otra persona y muy concreta, ¿no? De mi planificación y donde aparece el recuerdo de la otra persona, lo importante que es para mí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como todo, como ves, mi visión y mi forma de lógicamente entenderlo es de no rechazo, es de integración, ¿no? No hay superioridad de un lado respecto de otro. El yo no es malo ni bueno por sí mismo, sino que es correcto utilizarlo sabiamente para lo que hay que utilizarlo. Y poderse mover de ese yo que hemos madurado en la niñez a estados de no yo o de silencio o de vacío o de fusión, le llamamos como lo queramos, sin lugar a dudas son muy importantes y nos dan una medida mucho más amplia de quiénes somos. Me ha gustado mucho lo que has comentado, José, porque muchas madres que tienen hijos adolescentes y Ajá. que dicen mi hijo no está atento a nada, está en su mundo, le he dicho que ordene la habitación y ni caso. En fin, toda esta lucha que tienen, especialmente más las madres que los padres, Los padres. con los hijos adolescentes, se justifica claramente. O sea que el adolescente realmente no puede, porque todavía no ha Totalmente. desarrollado esa parte frontal que le permite controlar sus impulsos, ordenarse, estar en el presente, etc. De hecho, dicen en la medicina tradicional china, es la adolescencia, juventud, es la edad de la ira, ¿no? Entonces, igual ya tiene como esa relación con esta dificultad para controlar el impulso a la ira, al llanto, esas explosiones emocionales que tienen nuestros adolescentes. Es así, o sea, tiene que Sí, ver, entonces las madres nos tenemos que educar para... fíjate, mira, Sí. fíjate que la evolución, ¿vale? Nosotros nos hemos
creado, o mejor dicho, nos hemos construido a lo largo de milenios, ¿no? Entonces, la evolución ha querido que cuando los adolescentes o los humanos llegan a determinada edad, exploren conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque de esta manera podría uno en la antigüedad, ¿vale?, salir de su casa a los 14, a los 15, a los 16 y tener mucha motivación para explorar. Y así también acumular experiencias. Es decir, el adolescente prueba diferentes parejas, prueba drogas, prueba viajes, prueba intereses, prueba deportes, ¿de acuerdo? Y eso tiene un sentido exploratorio, donde, claro, para tener sentido exploratorio tienes que tener el freno poco pisado, ¿no? Eso se ve y eso ocurre por una maduración del resto del cerebro respecto a la frontalidad, que no es que no esté ahí, sino que está tardando en madurar. Claro, mi hijo no es adolescente todavía, ya veré lo que ocurre, pero quizá lo más importante sea que haya sido educado o tenga en sus conceptos unos contextos exploratorios que sean seguros, ¿no? Igual quiere explorar deportes, igual quiere explorar instrumentos de música, igual quiere explorar países, igual quiere explorar idiomas, ¿de acuerdo? Y prueba uno y a los 3 meses cambia. Esa sería una conducta típica, ¿no? ¿Vale? Donde quizá no sea malo porque va a acumular experiencias hasta que después, cuando esto esté maduro, elija algunas de esas experiencias para continuar o para profundizar en el resto de su vida, ¿eh? Con esto no digo que sea fácil ni ser padre, ni madre, ni adolescente, pero sí que hay un componente neurobiológico desde el cual no se tacha la conducta y se critica per se, sino que se comprende esa búsqueda. Incluso que se acuesten tarde y madrugue y les cueste madrugar, etcétera, etcétera, todo eso viene bastante bien explicado desde el cerebro, ¿no? Entonces, si lo vemos como una época donde la necesidad de explorar es muy alta y hay que favorecerla, lógicamente en contextos lo más seguros posibles, bueno, pues quizá pueda servir de ayuda, ¿no? Sí, la verdad que creo que no sé qué áreas del cerebro trabajarán en los padres, pero imagino que es un trabajo cerebral que hacemos juntos porque se nos tienen que activar otras áreas, porque tú puedes haber enseñado a tu hijo, a tu hija o haberle dado herramientas en determinada dirección, pero creo que cada cerebro tiene su propio sistema único de procesamiento, elección, etcétera, y aunque tú hayas educado más o menos en cierta dirección, cuando llega la adolescencia van a hacer realmente lo que les dé la gana. Sí, también depende mucho de su personalidad. Exacto, pero ¿dónde está la personalidad? O sea, si decimos que lo que hasta ahora hemos llamado ego, claro, los griegos, que es de donde surge la palabra ego, ¿no? Viene de ahí, que significaba Kerbrum, era para ellos, ¿no? Que es algo que se coloca encima de la cabeza como si fuera un sombrero. Ellos no habían diseccionado el cerebro, ¿no? Entonces no podían decir esto es el cerebro, decían esto es el ego porque no habían visto dentro. Pero dices, vale, hay un ego que está ahí configurado por aprendizajes que hace el cerebro, ¿vale? Por una evolución en la que vamos madurando a través de experiencias y aprendizajes diferentes áreas. Pero, ¿y la personalidad? ¿Es posible que el cerebro también acumule memorias de nuestros propios genes, es decir, nuestros ancestros? Son dos preguntas diferentes. Sí. La primera, la personalidad. La personalidad siempre se ha sospechado desde los griegos, desde Hipócrates, desde Galeno, que nosotros repetimos determinadas conductas y que de alguna manera se ha intentado clasificar las personas para conocerlas mejor y así predecir su conducta futura. Eso tiene mucho sentido.
Entonces, se propusieron determinados rasgos, ¿no? Es decir, grupos de tendencias donde determinadas conductas van en una dirección y otras conductas van en otra, ¿no? Y de ahí vienen los famosos temperamentos hipocráticos, ¿no? De biliar, sanguíneo, colérico, flemático, ¿no? Y que luego siguió Galeno, y eso con el paso del tiempo ha derivado en una ciencia de la personalidad donde lo más estable son 5 rasgos de personalidad, ¿eh? Donde nos hablan de extroversión, neuroticismo, apertura a la experiencia, amabilidad, responsabilidad y neuroticismo, que sería como estabilidad emocional. Entonces, cada persona tiene entre un 45 y 55% de esos rasgos influenciados por sus genes. Es decir, mis genes me predisponen a la introversión, me predisponen a mayor o menor amabilidad, me predisponen a mayor o menor estabilidad emocional, ¿no? Y después, como siempre, el ambiente continuará esa influencia de los genes, la limitará un poco o irá en dirección contraria, ¿no? Despreciar la influencia de los genes es absurdo, ¿vale? Lo cual no significa que yo herede la personalidad de mi padre, eso es diferente. Porque en la mezcla del esperma de mi papá con el óvulo de mi mamá, lo que se llama la meiosis, la mezcla genética, no tengo por qué salir exactamente igual que uno, ¿no? Es un poquito más complicado de explicar. Es decir, que recibo una influencia, sí o sí, pero no tengo por qué ser igual. Y después tengo el ambiente. Entonces, ¿la personalidad se explica desde el cerebro? Pues sí, explicamos la introversión desde una activación más alta del tronco cerebral, explicamos el neuroticismo, es decir, una persona muy inestable que se asusta mucho por ejemplo, con las noticias malas o peligrosas, como una activación del hipotálamo por encima de lo normal. Explicamos la amabilidad pues, con activación de áreas que sabemos que están vinculadas con la empatía, etcétera, etcétera. De nuevo, un constructo como es la personalidad, que en el lenguaje de la calle está mal utilizado, ¿no? Porque se dice, tú tienes mucha personalidad, ¿no? Eso no tiene ningún sentido. La personalidad, cada uno tiene la personalidad que tiene, no es ni mucha ni poca, ¿eh? Pues eso se traduce a rasgos que son medibles y que son validados, ¿no? Y esos rasgos se sigue estudiando sus relaciones con el cerebro, no se sabe todo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, pero se hace esas correlaciones. Y entonces vemos que los individuos que tienen más grosor en tal área son individuos que se le dan mejor las matemáticas. Los individuos que tienen más conectividad entre un área y otra son individuos que son más estables emocionalmente. Para cualquier facultad humana vamos a encontrar, o estamos investigando siempre, correlatos de esas facultades en el cerebro, ¿no? ¿De acuerdo? Y lógicamente mi cerebro tiene bastante que ver no solo con mi ambiente, sino mucho con mis genes. Por ejemplo, la inteligencia sabemos que fundamentalmente es genética. No podemos entrenarla, pero si la dejamos de entrenar volvemos al punto inicial. Y ese punto inicial pues es el que nos dio los genes de nuestros ancestros. Así que hay que dar gracias a los genes por lo exterior. Entonces, una pregunta. Según todo esto que estás hablando, el cerebro gobierna un montón de cuestiones, es el asiento del yo, vamos a decir, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Y ese yo también está integrado con la personalidad, ¿correcto? Y luego viene el ADN. Las células no obedecen al cerebro, se rigen por el ADN, como si tuvieran un cerebro independiente. ¿Cómo nos aclaramos con este lío? ¿Quién manda aquí? A ver, una célula, ¿de acuerdo? Tiene su propio programa, ¿no? De vida, de reproducción, ¿no? Entonces, esto es una un célula ADN.
Sí. Una célula busca la luz, sabe reproducirse, las células después les interesa estar más juntitas unas que otras, ¿vale? Y entonces hacen grupitos, es decir, hacen tejidos, hacen sistemas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, el integrador de toda esa información es el cerebro. Puedes ver el cerebro como como el gobierno de una nación, ¿vale? Eso no significa que un individuo no tenga cierta libertad, ¿de acuerdo? Yo puedo salir de hoy, salir de aquí a otro lugar, ¿no? Pero la decisión sobre algunas de las normas, nunca mejor dicho, que pueden aplicar, están mucho más allá de mí, ¿no? Entonces, tú puedes considerar la célula como una entidad individual, pero en el fondo no lo es. ¿Por qué? Porque está dentro de un sistema, sirve una función, ¿de acuerdo? Un cardiocito. Es que el cardiocito no está controlado por el cerebro. Ya, pero es que el cardiocito solo sabe ser cardiocito en un corazoncito, ¿vale? Una célula, claro, una célula del recto intestinal. Pues no es una Prefiero los célula cardiocitos. que resulte muy atractiva, ¿no? Pues esa célula está ahí para formar parte de un epitelio de un tejido. Pues, bueno, pues está ahí y hace la función de ese sistema, ¿no? Ese sistema, habrá un nervio que enviará una información al cerebro por si ese sistema está mal o tiene dolor, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí el cerebro intentará organizar a través de la inmunidad, una respuesta, etcétera, etcétera. Si el daño es muy local, la propia inmunidad actúa ahí mismo. Si el daño es más amplio, habrá una respuesta desde el gobierno central, por así decirlo, ¿vale? Entonces, no es una contradicción ni en absoluto. Y a su vez, el cerebro está formado por células, que son neuronas, que son astrocitos, ¿no? ¿De acuerdo? Fundamentalmente oligodendrocitos, que son células gliales, ¿eh? Con las que funciona en conjunto, ¿eh? Entonces, la complejidad de la organización de esas células y esos sistemas, lo que con el paso de los milenios y miles de años, millones de años de la evolución, ha dado lugar a que algunas de esas entidades de vida, cuando han sido muy complejas, van siendo cada vez más conscientes. Entre ellas, el Homo sapiens sapiens. ¿Vale? Y sospechamos que otros animales que no tienen esa complejidad del sistema nervioso no parecen tan conscientes como nosotros, ¿vale? Mientras que cuando vemos un chimpancé que es igual en nuestro ADN, pero que es bastante diferente a nivel cerebral, y lo estudiamos, pues vemos, sobre todo al comparar su cerebro, ¿no? Al comparar el cerebro del chimpancé con el del humano, entendemos las diferencias de lenguaje, de conducta, de todo lo que hacen. Cuando comparamos el corazón de un humano con el corazón de un oso, es muy parecido, ¿no? ¿Vale? Entonces, aunque todo sea organización celular de vida, ¿cómo se organiza esa vida para intentar ser autónoma respecto del ambiente? Eso depende de un sistema nervioso muy elaborado. El sistema nervioso uno de los más complejos que hay es el del Homo sapiens. Y de ahí se derivan sus facultades mundanas, espirituales, patológicas, cualquiera de ellas. Bueno, parece ser que los octopus, los pulpos, Son pueden muy listos. mover independientemente cada una de sus ventosas. Y a nosotros, la mayoría, no movemos los dedos de los pies aisladamente. Se nos ha olvidado. Pero el octopus tiene esta capacidad y parece ser que tienen unos sistemas de lenguaje también muy sutiles, muy... Entonces Claro, es como porque que ha desarrollado. como si fuera todo en sí un sistema nervioso muy avanzado, muy sofisticado. Los pulpos, que nos los Tienen comemos. tienen un cerebro muy particular. De hecho, lo investiga un australiano, se llama Geoffrey Smith, si mal no recuerdo. Y resulta que tiene una vida social incluso muy interesante. ¿Por qué? Pues porque se han adaptado a su ambiente durante millones de años, ¿no? Fíjate que en la idea de la evolución el hombre no está en la cúspide. Eso es una absurdez, ¿no?
todos los animales han evolucionado en respuesta al ambiente que se han encontrado. Yo no soy mejor que un águila o que un pulpo. ¿Por qué? Porque, como tú bien dices, el pulpo tiene ciertas habilidades que ha desarrollado porque ha necesitado desarrollarlas para ser quien es. Sin embargo, esas habilidades no las ha necesitado el humano para ser quien es, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso el humano ve determinados colores y el perro otros. El murciélago tiene ecolocalización a través de los ultrasonidos. La serpiente puede ver por la noche a través de los infrarrojos, ¿no? El pulpo puede mover todas esas ventosas, ¿no? La langosta puede estirar su postura para intentar seducir a la chica langosta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay cosas que son similitudes y hay otras adaptaciones que son lógicamente diferentes, pero no es porque estemos arriba o abajo, como sugiere también esa dualidad típica antigua, ¿no? De los seres humanos son la cúspide de la creación, los animales están ahí, ¿no? Eso desde neurociencia y desde biología evolutiva es complicado de defender. O mejor dicho, es fácil de demostrar que es bastante improbable que sea así. José, ahora mismo, ¿cuál es tu campo de investigación dentro de la neurociencia? ¿Dónde estás trabajando? Pues yo investigo en lo que se llama Centro de Evolución y Comportamiento Humanos, y ahí, bueno, pues se hacen muchísimas investigaciones y fundamentalmente sobre las emociones y concretamente sobre las emociones sociales. También investigamos vamos a investigar sobre las fake news, ¿no? Y luego a nivel docente, pues me interesa mucho todo lo que puede ayudar a la persona a estar mejor, a tener un mayor bienestar y una mayor felicidad, por tanto, desde una visión de la neurociencia, junto con la meditación. Eso es lo que hago. Me interesa el concepto de ciencia de la felicidad, ¿eh? Es decir, cómo ayudar a una persona a ser más feliz desde herramientas muy prácticas, muy sencillas, muy validadas, ¿eh? Y que vengan o que recojan no solo lo que las tradiciones nos enseñan, que está muy bien, sino también un entendimiento práctico de cómo funciona nuestro cerebro. Y esa es prácticamente una de mis dedicaciones. Y luego hay otra vinculada con el neuromarketing y los procesos de influencia, pero que solo trabajo ya más con empresas. Y eso es lo que hago, no me da mucho tiempo más. Bueno, pues haces bastante, ¿no? No es poco, no es poco. Yo que he visto todo tu recorrido, bueno, una parte de él que ha sido siempre con este sentido de investigación en el que pues te has metido eso como a estudiar y también a practicar, ¿no? Desde tradición de Oriente, chamanismo, todo, y finalmente veo que has integrado todo esto y que le has encontrado un sentido práctico, como yendo, como si para encontrar la fuente hubieras acabado en el futuro, en la neurociencia, que es una... Fíjate que, por ejemplo, no sé, cuando yo estaba con los monjes Shinto de Japón, que hacen baños en cascadas heladas, que no es fácil, o con los ¿Has monjes hecho eso? ¿Te has metido sí, un sí, baño en una cascada helada? Cuéntanos, cuéntanos. lo hacemos muchas veces todavía. O cuando con los indios huicholes que trabajan el fuego, ¿no? O los indios jíbaros. Cuando tú haces los rituales, o algunos lamas... Los jíbaros, que son los que reducen cabezas. Sí, pero bueno, va un poquito más amplio eso. Esto también estoy en la neurociencia, porque... Esa es la visión un poco limitada y limitante de algunos antropólogos al intentar conocer la cultura shuar, ¿eh? Pero bueno, eso será tema de otro día. El caso es que en esos diferentes lugares yo un día me di cuenta, digo, lo único que estoy intentando hacer es cambiar el funcionamiento de mi cerebro. Bajo diferentes rituales, unos con luz, otros con frío, otros con calor, otros con oscuridad, otros con cansancio, otros con canto, otros con tambor, otros con silencio. Pero todos se podrían integrar desde el intento de afectación sana del cerebro para experimentarse a uno mismo desde un lugar no habitual. Y entonces dije, eureka,
el cerebro va a ser el crisol donde yo puedo, o donde intento unir muchas de las experiencias pues, que he buscado y que también comparto, lógicamente, Como y haber enseño. llegado a tu territorio, donde Sí, todo se conecta. es un territorio integrador, como te Sí. decía antes. Y a mí me parece que la integración en el siglo XXI es algo muy necesario. Pero lo Sobre de la todo, cascada, por favor, no me lo quiero saber qué se siente, porque nunca he ido y seguro que los que nos están escuchando y las que nos están escuchando, seguro que nos han metido en una cascada helada en Japón. ¿Qué se siente metiéndote ahí, meditando en una cascada helada? Vamos, ¿qué es? bueno, hay un preparativo, hay un entrenamiento de habituación lento, no es algo que se deba hacer ¡pum!, directo al frío, a través de la respiración, a través de un calentamiento, y uno va aprendiendo a manejar las señales que su sistema nervioso le envía, ¿de acuerdo? Y a no verlas como algo peligrosísimo, ¿de acuerdo? Y uno va aprendiendo a activar a través de la emoción, el pensamiento o la respiración, el movimiento de su sangre, ¿no? Entonces, si consigo a través de la respiración por movilizar el diafragma bien y a través de ese foco que las manos y los pies o la piel os siga habiendo un movimiento sanguíneo, lógicamente el frío se siente menos, ¿no? ¿De acuerdo? Y de esa manera, pues mejoramos por una parte la salud, pero por otra parte entramos en un estado de conciencia pues como muy de fusión con ese entorno o con ese frío o una fortaleza vital no habitual, ¿eh? Porque precisamente el cerebro lo ve como, ahí va, aquí hace frío, tengo que movilizar la sangre, tengo que activar el corazón, tengo que activar el sistema simpático, tengo que activar los capilares, ¿no? Entonces, digamos que el entrenamiento va en esa dirección. Lo podríamos explicar por términos más esotéricos, pero así yo creo que se entiende mejor. Y bueno, se hace, luego está en la parte del ritual, donde el hacerlo con personas o con monjes que llevan siglos haciéndolo, que lo hacen cada año, pues tiene esa parte social que nos dan los rituales, que es muy interesante, que es muy bonita, lógicamente. Y encima si se hace en un entorno como el que estaba yo, que es Yamagata en Japón, que es pues, de los lugares más bonitos que he visto yo en mi vida, pues es muy especial, ¿no? Pero como todo es un entrenamiento gradual, con retos crecientes, constantes, para favorecer funciones biológicas y psicológicas del ser humano. No tiene más misterio. ¿Qué se siente? Pues uno sentirá frío y otro siente gozo. Depende del entrenamiento. Muy interesante, muy interesante. Bueno, José, la verdad que ha sido un verdadero placer hablar contigo y muy instructivo y práctico. También me gustaría que nos dijeras alguna manera de poder contactar contigo, por ejemplo, si queremos tener algún tipo de práctica, de aprendizaje, sobre todo esto que nos has comentado, sobre esta nueva forma también, ¿no? Podemos decir de autoconocimiento, de conocerse a uno mismo, que es a través de este viaje con la neurociencia y estas técnicas que simultaneas así, que son sencillas y accesibles para todos y para todas. ¿Dónde podemos encontrarte? Pues os voy a dar ya la nueva web, aunque no es porque la estoy cambiando, que es josesanchezgarcia.com. O sea que ¿Vale? en En unas semanas está josesanchezgarcia.com activa. en unas semanas estás Está activa. disponible. Cuando Eso es. termines Porque de estamos estudiar. migrando la vieja, Sí. josesanchezgarcia.com, y ahí pues encontraréis lo que hago, quién soy, y artículos, vídeos y trainings en esta dirección de Bueno, felicidad y de desarrollo. muchísimas gracias. Pues nada, que disfrutéis mucho de esa preciosa zona que me consta, y gracias por estar aquí, por escucharme y nada. Y gracias a ti, por supuesto, Ana, después de tantos años que cuentes conmigo.